Queridos amigos, qué bueno vernos una vez más. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de meditar en su palabra, meditar en lo que Él tiene para nosotros en este tiempo. Seguimos confiando en Isaías 44:3 que dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu, dice el Señor, derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Nosotros somos renuevos de Dios. Y te damos gracias, Papito Dios, por permitirnos en este momento, en este tiempo, abrir tu palabra, meditar en ella y encontrar, Señor, palabras de bien, palabras de poder, Señor, que provienen de ti para cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra, gracias por tu provisión, gracias por tu sacerdocio, ese testimonio que en Cristo Jesús nos has legado a través de la cruz, del sacrificio de Cristo, a través de su vida, de su resurrección. Por eso nosotros hoy, Señor, con libertad y con confianza, con fe, venimos ante tu presencia para darte gracias y sentirnos dignos de que tú también, Padre, nos hables a nuestra propia vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos finalizando en el día de hoy, nuestra larga, ¿verdad?, meditación sobre 1 Corintios capítulo 11, versículos del 3 al 4. Una preocupación del apóstol Pablo para la iglesia de aquel tiempo, de aquel momento, y que sigue siendo una preocupación para nosotros, ¿verdad? Debiésemos estar atentos, ¿verdad? No es un temor, no es una situación que traiga miedo, que traiga descontrol a nuestra vida cuando hablamos de la preocupación de Dios, sino hablamos de la importancia de estar analizando la manera en cómo vivimos y la manera en cómo percibimos la vida de Dios en este mundo, ¿no? Temo, dijo Pablo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibéis otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y aquí vamos entonces al punto de qué tan tolerantes son y dónde está el límite en la tolerancia, ¿verdad? Si bien debemos de respetar a nuestro prójimo, Dios mismo nos ha dicho que debemos de amar al prójimo, no así tolerar las creencias o las ideas que evidentemente no vienen del prójimo en sí, sino son producto del engaño del enemigo que nos ha hecho creer equivocadamente y que algunas cosas que no son tan convenientes las aceptamos como creencias nuestras y las propagamos, ¿verdad? Las hacemos públicas, las defendemos, pero no provienen de Dios, ¿verdad? Y aquí estamos entonces con este tema que me ha parecido sumamente importante. He percibido, ¿verdad?, que Dios ha querido hablarnos de esto ya más de un mes. Hemos tenido el tiempo, pues, para meditar en este versículo. Y, pues, aquí hemos propuesto algunos pasajes más para poder meditar sobre este tema importante, este cuidado que debemos de tener los cristianos, ¿no? Y vea usted la relación, fíjese, como lo hemos estado ya diciendo durante semanas anteriores y hablando pues de los laberintos de la vida, que es esos enredos en los cuales nos metemos. Vea usted los puntos que yo veo ahí en este pasaje de 1 Corintios capítulo 11. Primero, el enemigo nos busca extraviar. Eso es algo que debemos de estar recordando constantemente. Hay extravíos, hay peligros en el camino, ¿no? Hay confusión de la que tenemos que tener cuidado.
cada vez que tratamos de comprender alguna idea, algo que viene a nuestra mente, a nuestro corazón, a través de nuestros sentidos, como lo hemos estado estudiando, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 11. Se extravían nuestros sentidos y tenemos que tener cuidado con eso. Así que cuidado, el enemigo busca confundirnos, extraviarnos. Debemos amar al Jesús verdadero. Y aquí está, del Jesús verdadero o del Jesús incorrecto que nosotros empecemos a creer, el que nos estén enseñando, porque nosotros, según nuestra conveniencia, nos guste más creer en algún Jesús que nos permita hacer aquellas cosas que para nosotros están bien, aunque la Biblia dice que no. Si nosotros estamos jugando con esa doble moral, ¿no? Y creemos en algún Jesús diferente, pues Pablo lo decía, y realmente así ha sucedido durante la historia de la humanidad. Han aparecido líderes, personas que se han querido autodenominar Jesucristo, pero también hay ideas que le quitan la autoridad a Dios y se vuelven como esos ídolos, esos dioses, ¿no? Así que es posible que un ídolo, algo a lo que tú le das más valor, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Lo que tiene más valor, eso puede ser tu Dios a la larga, aunque te digas que eres un cristiano. Así es que cuidado, amemos al Jesús verdadero, porque si no, estaremos obedeciendo a un espíritu que es incorrecto, si amamos a un Jesús que no es el correcto. Y por lo tanto, viviremos un evangelio incorrecto. Bueno, el evangelio puede ser sinónimo de 3 aspectos y pueden haber muchos más, ¿verdad? Pero yo veo acá 3 cosas importantes que debemos aclarar. El evangelio, número 1, son buenas nuevas, las buenas noticias de la salvación en Cristo Jesús. Éramos incapaces, somos incapaces de poder redimirnos a nosotros mismos, de poder cumplir alguna religión, alguna normativa para liberarnos de nuestros pecados. Por eso esto es importante, a qué tipo de comunidad cristiana tú asistes, cuál es el enfoque que le dan ahí al cumplimiento no solo de los mandamientos de Dios, sino aquellas normativas que hay, el reglamento interno de la iglesia, pues, ¿verdad? ¿Será que eso se está volviendo ya muy divino, verdad? La exigencia de cómo debieses de estar en alguna iglesia. Cuidado, porque eso le quita el valor a las buenas noticias de salvación, que es Jesucristo redimiéndonos por cuanto nosotros somos incapaces de pagar por nuestros propios pecados. Si hay algún lugar que te dice que haciendo tales y tales cosas, tú puedes ser redimido de tus pecados por obedecer ciertas normativas humanas, tú vas a alcanzar el favor de Dios. Cuidado, estás en un peligro, estás en un lugar peligroso. Hay extravío de los sentidos y de las emociones y de la mente en un lugar donde te dice que al cumplir normativas humanas tú puedes alcanzar el cielo. No, eso no es así. El Evangelio dice que las buenas nuevas de Dios es que por cuanto todos pecamos, hemos sido expulsados de Dios, ¿no? Hemos sido alejados de Dios. Nosotros mismos con nuestros pecados nos alejamos. Nuestros pecados son innumerables, hasta los de omisión, ¿no? Cuando nosotros dejamos de orar, de buscar a Dios, de leer su palabra, estamos también pecando. Constantemente pecamos de muchas maneras. Y solamente Jesucristo ha sido el sacrificio perfecto que ha sido aceptado por el mismo Señor, el mismo Dios, para perdón de pecados. Así que estas son las buenas nuevas. El Evangelio habla de libertad, la libertad en Cristo, de no estar cargando con unas normativas humanas, con estar cumpliendo con una religión, sino aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero también el Evangelio puede ser sinónimo del reino de Dios, ¿no? Del reino de Dios sobre esta tierra. Jesucristo mismo lo decía. El reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Esa era
Esas fueron sus primeras palabras cuando Jesucristo empezó a predicar. Así que el reino de Dios está presente, ¿verdad? Y la manera en que nos podamos percibir y entender, vamos a poder avanzar en la vida. Y por supuesto la iglesia de Cristo. Fíjense ustedes que tanto las buenas nuevas como el reino de Dios como la iglesia de Cristo son sinónimos a la larga, ¿no? No están divididos, no están alejados unos de otros. Pero es precisamente esa comunidad cristiana la que hablamos como iglesia. Cuando tú dices voy a la iglesia y te refieres al templo, eso es diferente, ¿no? El templo son las paredes, es la construcción. La iglesia la conformamos todos aquellos que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador y estamos alrededor del mundo en muchos lugares, en muchos momentos. Y la palabra de Dios dice que donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, decía Jesucristo, ahí estoy yo. Así que la iglesia puede ser una comunidad en cualquier lugar donde nos reunamos para invocar el nombre de Dios. Muy bien. ¿De quién es el reino de Dios entonces? Cuando hablamos de otro evangelio, ¿no? Y aquí venimos con los inconvenientes. Cuando alguien te dice que es su iglesia, o la equivocación nuestra, ¿no? Lamentablemente nuestra forma de conversar, de hablar, no demuestra nuestra falta de crecimiento espiritual. Cuando decimos, ¿a qué iglesia vas? ¿A la iglesia de qué pastor? ¿Verdad? ¿A la iglesia de qué apóstol? Etcétera. Nos estamos equivocando porque la iglesia es de Cristo, ¿no? Mire usted Mateo 18:23, Jesucristo decía, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y este tema en Mateo 18 y siguientes, ustedes pueden darse cuenta. Mateo capítulo 13, inclusive, Jesucristo empieza a hablar de los sinónimos del reino de Dios. Mis amados, todo ser humano es un siervo de Dios. Ya sea que tengamos el privilegio de poder haber estudiado, de podernos haber preparado teológicamente, de haber recibido un llamado de parte de Dios y estar sirviendo a la iglesia a través de los ministerios del Espíritu Santo. No es que haya alguien que sea dueño. Quizás es dueño de un terreno, de una hermosa construcción, pero no es dueño de las ovejas, por cuanto las ovejas son las ovejas de Cristo. Ningún ser humano puede tomar la posición de Jesucristo y decir que son sus ovejas, ¿verdad? Y hay que tener cuidado porque de todo esto daremos cuenta muy pronto, lo creemos, ¿no? ¿Qué es la verdadera religión? Cuando hablamos del tema de la religión, hablamos del tema del evangelio. ¿Qué tanto nos estamos confundiendo con esto también? A lo anterior decíamos, bueno, puede ser que nos estamos confundiendo con decir que pertenecemos a la iglesia de fulano. Pertenecemos a la iglesia de Cristo, mis amigos. Bueno, si alguno se cree religioso entre vosotros, dice Santiago 1, 26, 27, y no refrena su lengua. Fíjense. Cuidado acá. ¡Wow! ¿Cuánto problema ha provocado los chismes, las críticas, las palabras de pasillo, las conversaciones de pasillo que se dan en las iglesias, en las comunidades cristianas, ¿no? Y lo seguimos permitiendo. Y eso no debería de ser así. Si no refrenamos la lengua, mis amados, realmente no estamos viviendo en el evangelio de Cristo. Así de sencillo. Si se engaña, mire, como dice acá Santiago, engaña su corazón. La religión del tal es vana. ¡Wow! ¿Será posible que hayan personas sentadas en una iglesia adorando al Señor o quizás están arrodilladas, están en un momento de adoración plena y uno los ve ahí tan espirituales como se dice, ¿no? Pero ¿será posible que tenga engañado el corazón y su religión sea vana? Precisamente porque no detiene sus críticas, sus chismes y la manera en cómo habla de los demás. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Fíjese usted, el amor al prójimo, ¿verdad? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, no para ir a averiguar qué pasó, ¿verdad? Porque vamos otra vez al refrenar la lengua. Murió fulano, vamos a orar por la familia, pero empezamos a hacer preguntas que a veces resultan ser incómodas, ¿no? ¿Para qué queremos averiguar tanto? Guardarse sin mancha del mundo, esto es amar a Dios, ¿verdad? Los mandamientos, los primeros mandamientos del decágolo,
Decálogo, dicen precisamente que debemos amar a Dios con todo el corazón, no tener dioses ajenos. Y aquí va el tema otra vez, ¿verdad? ¿Qué es la prioridad en nuestro corazón? ¿Cuáles son los ídolos de nuestra vida? ¿Será que estamos siguiendo realmente a Jesucristo o estamos siguiendo a un ser humano que le creemos con poderes sobrenaturales para ayudarnos o le tenemos mucha admiración, ¿verdad? Es importante evaluar nuestras vidas, guardarse sin mancha del mundo. Esa es la verdadera religión. Hay coinonía en la iglesia, ¿verdad? ¿Qué tanto estamos viviendo el evangelio correcto? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Hechos capítulo 2, versículo 42 al 44. Solo en estos pasajes que hemos mencionado, estamos desafiando los sistemas en los cuales ahora, desde hace algún tiempo, convivimos como la iglesia de Cristo, ¿no? Hay iglesias tan grandes donde la coinonía realmente es difícil tenerla. Y aquí dice, en el partimiento del pan, las oraciones estaban juntos, tenían en común todas las cosas. ¡Wow! Es increíble, ¿no? Es increíble esa coinonía, que es muy difícil poderla generar en una gran iglesia. Pero ¿qué de las pequeñas iglesias? También huimos de esos lugares, precisamente porque el chisme, la crítica y el estar tan pocos ahí resulta ser muy vulnerable para que me conozcan del todo. Puede ser que hayan personas que vayan a iglesias muy grandes porque lo que buscan es esconderse. Mi amigo, mi amado hermano, yo te digo, ese no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo no es esconderse. El evangelio de Cristo no es creerse el poderoso de una iglesia pequeña para criticar, para conocer a todos, para estar hostigando. Esas son manifestaciones del diablo, satánicas, no vienen de Dios, no vienen de Cristo. Dios no lo aprueba. La confusión es un arma del mal. Estoy maravillado, dice Pablo en Gálatas, se lo dijo a la iglesia de Gálatas, que tan pronto, fíjense ustedes, no hay que tener tanto tiempo en la vida cristiana para poderse confundir en el camino, ¿no? Os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Esto es lo que yo quiero enfatizar en esta semana. Mis amados, evaluémonos a nosotros mismos. Deje de estar pensando en el fulano, en el mengano, en el sutano, en la iglesia tal. No, piense en usted. ¿Qué evangelio es el que está viviendo? No que haya otro, dice Pablo, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. En el tiempo de los Gálatas, en el tiempo antiguo, cuando el apóstol Pablo hablaba esto, si ustedes siguen leyendo Gálatas se darán cuenta que uno de los temas acá eran los judíos cristianos que estaban tratando de judaizar primero a los gentiles para después volverlos cristianos. Modificaron el evangelio de la gracia de Cristo poniéndoles elementos humanos por amor, por idolatría a la misma religión judía, ¿no? Y entonces querían que primero se volvieran judíos para después volverse cristianos. Y entonces tanto fue la insistencia que se volvió eso un sistema de creencias, ¿no? Lo aceptaron como una verdad. Nunca pudieron comprobar en qué lugar de la Biblia decía eso, porque no lo decía en ningún lugar. No había revelación bíblica. Dios no había dicho que había que hacerse primero judío, después cristiano. Sin embargo, fue tanta la insistencia, tan apasionados los defensores de esta forma de vivir, que se volvió una ley. Y entonces Pablo era perseguido y sabemos que fue encarcelado precisamente por eso, por defender el evangelio de la libertad de Cristo. No había necesidad de ser religioso para ser un verdadero cristiano, ¿verdad? Y aquí viene la pregunta para nosotros, ¿no? ¿Qué evangelio estamos viviendo, mis amados? ¿Estaremos poniendo conceptos o ideas humanas al evangelio de Cristo que nos esté confundiendo en nuestro diario vivir? El evangelio es eterno. Fíjense ustedes que en Apocalipsis 14:6 se habla del evangelio. Fíjense, vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno. Y mire, para
predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Se da cuenta usted de esto? Del Evangelio no nos vamos a poder zafar, fíjese usted. De las buenas noticias de la redención en Cristo Jesús, del reino de Dios al cual somos partícipes y somos miembros, de la iglesia de Cristo en la cual nosotros podamos desarrollar nuestros dones espirituales, vivir en una coinonía verdadera entre creyentes. No vamos a ver que se desaparezca este principio, porque es el Evangelio eterno y se sigue predicando. Fíjese que los ángeles en Apocalipsis están haciendo la misma actividad que a lo mejor se ha dejado de hacer ahora, y es predicar el verdadero Evangelio, la verdadera manera de convivir como creyentes. Y entonces, la pregunta para nosotros es, ¿estaremos metidos en un laberinto, mis amados? ¿De dónde surge nuestra molestia, nuestro desencanto por la cristiandad? ¿De dónde surge nuestra falta de pasión, nuestra religiosidad? ¿Será que está surgiendo de lo que provoca un laberinto? Un laberinto, mis amados, si pudiésemos pensar en esa imagen de laberinto, es un lugar oscuro, sombrío, donde quizás algunos ya se cansaron de buscar la salida, se cansaron de buscar la meta, están en automático, ¿no? Viviendo día a día, caminando por los senderos de ese gran laberinto, enredados en sus vidas, dejando sueños, relaciones, amistades tiradas en cada esquina, ya sin energía para poder encontrar la salida o regresar del punto en el cual decidieron involucrarse en un laberinto. El enemigo busca extraviarnos, es una realidad constante y sigue extraviando a muchas personas. Siento yo que al día de hoy las actividades demoníacas ya no hay necesidad de que se manifiesten tal y como quizás fue en tiempos pasados, por cuanto ya hay un sistema en el cual la gente vive conforme a lo que el diablo les ha dicho o ha configurado, incluso a nivel de religión. Necesitamos amar al Jesús verdadero, poderlo conocer. Ahí está la revelación de la palabra de Dios, ahí está su Santo Espíritu, porque necesitamos obedecer al Espíritu correcto, al Espíritu de Jesucristo, que es el mismo Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, por cuanto Dios es uno, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, Él es uno. Y esta relación con Jesús, una relación verdadera, en espíritu y en verdad, por cuanto Jesús nos convenía que Jesús se fuera y viniera en la presencia, en la forma de espíritu, para que tanto mis amados hermanos en Corea, en China, ¿verdad?, pudiesen pedir la ayuda sobrenatural de Cristo, y yo aquí en Guatemala también, al mismo momento, sin tener que hacer una cola para pedir un tiempo con Cristo. Nos convenía que Él fuera espíritu para estar en todo el mundo a la vez, en cada corazón que lo quiere recibir, en cada mente que lo quiere percibir. Entonces, de esa manera podemos vivir el Evangelio correcto. El Evangelio, la forma de poder caminar en esta vida siendo un miembro de una comunidad, un miembro útil, ¿verdad? No irse a sentar a una silla, sino desarrollar dones espirituales para ser de utilidad a la iglesia de Cristo, porque es el reino de Dios, y un reino, por supuesto, tiene enemigos que están buscando detener el avance del reino, que están buscando destruir el reino, pero que también tiene recursos ese reino para que podamos ser más que vencedores. Así es de que la pregunta para nosotros entonces es,
¿Cómo vamos nosotros en este sentido? ¿Verdad? Siempre terminamos leyendo este Salmo 23 en sus primeros versículos: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Papito Dios, venimos a ti, Señor. Necesitamos vivir el Evangelio correcto, Padre. Tú tienes las respuestas que nosotros necesitamos. Por favor, Señor, hoy queremos pedir tu ayuda. No queremos seguir a seres humanos y endiosarlos, sino queremos ser parte de una comunidad que sea de honra y de gloria para ti y ser útiles, generar esas habilidades espirituales que tú has puesto en nosotros, para que tu reino, Señor, sea un reino fructífero, un reino que tenga la capacidad de defenderse, de poder seguir ampliando su influencia en este mundo que tanto se necesita, Señor. Hoy vemos tanta confusión en el ser humano, los conflictos no acaban, las guerras no terminan, el virus que ahora vivimos y que nos ha traído tanto desconsuelo durante ya 2 años, es producto de las guerras entre países, es producto de las invenciones humanas para hacerle daño al prójimo. Y aquí estamos, Señor, nosotros como la iglesia tuya, no impactando este mundo como deberíamos. Ayúdanos, Padre Celestial, a tomar fuerzas, a percibir, Señor, tu voluntad y a caminar en victoria, por cuanto Jesucristo puede caminar con nosotros y quiere hacerlo. Está acá con nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Mis queridos amigos y pues hermanos, les bendigo en el nombre de Jesús. Sigamos meditando en este principio tan importante. Evaluamos nuestra forma de caminar en la cristiandad y qué tanto realmente estamos haciéndolo como fue el diseño original de Dios. Dios nos lo bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad.